Hola Grace, buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias. Vamos a dar como siempre unos minuticos mientras ingresa alguien más y ya iniciamos. Ok, profe, quedo atento. Gracias.
Aló, qué pena. Hubo un bajón acá de luz en la universidad y se me reinició el equipo, pero ya estamos aquí nuevamente. En un minutico y ingresamos ya a nuestro curso. Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta su clase de gestión financiera y costos del proyecto. Ya en nuestra semana número 5, ya la semana pasada iniciamos todos los procesos de, ¿qué? De ejercicios, de mirar ya cómo proyectar, cómo poder realizar ya la proyección de costos, de verificar cuál de las alternativas o cuál de los proyectos es más viable o se recomienda, en cuál se recomienda invertir, en cuál no. Todo relacionado con qué, con los costos. Teníamos ese taller evaluativo, ¿sí? La idea es que pues ustedes lo hayan realizado, plazo hasta hoy a las 7:30 y lo vamos a desarrollar, vamos a mirar cómo quedaba, vamos a socializar cómo teníamos ese trámite, cómo se iba desarrollando y de qué manera quedaba para poderlo que poder realizar el ejercicio. Voy a abrir un Excel y lo vamos a ir desarrollando también paso a paso, así como lo veíamos la clase pasada. Y voy a compartirles también las dos ventanas con el propósito de que, ¿qué? De que cada uno de ustedes pueda ir verificando y pueda ir mirando las dos vistas, tanto el ejercicio como qué, como el enunciado del mismo. Me voy a dividir aquí la pantalla y ahora sí voy a compartirles el ejercicio. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el siguiente ejercicio. Me confirman si ya están viendo mis dos pantallas, acá el ejercicio y el Excel. Ok. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio decía, una empresa maderera desea reemplazar una vieja máquina fresadora, ¿sí? Una vieja máquina fresadora, ¿sí? La que costó hace 6 años 48,000 y tiene actualmente un valor en libros de ¿qué? De 24,000, o sea, ya se ha venido ¿qué? Depreciando. ¿Sí? Con una depreciación lineal cada año de 4,000 pesos. La máquina alternativa, ¿sí? Que si desean o si asumen mejor comprar o cambiar la máquina, esa nueva máquina tendría una vida útil de solo 4 años, pero significaría un ahorro de costos de operación pasando de 142,000 pesos actuales a 120,000, ¿sí? Anuales con la nueva máquina, ¿sí? ¿Qué otros datos me da el ejercicio? ¿Qué otros datos me da el ejercicio? Vamos a mirarlos. El ejercicio me dice, el valor de adquisición de la nueva máquina es de 40,000 pesos, requiere de terrenos adicionales por un valor de 40,000, ¿sí? Si se hace el negocio. La empresa vendedora acepta la máquina antigua, así como parte de pago, ¿sí? Pero la cotiza solo en 8,000 pesos. Y al cabo de 4 años, la máquina tendrá un valor residual igual a cero. O sea, la máquina que se compra a los 4 años, ya el valor residual es cero, porque sabemos que aunque la depreciación en las máquinas es más larga, sabemos que por el funcionamiento que va a dar la máquina a los 4 años ya su valor residual o de rescate que veíamos la semana pasada es cero. ¿Qué más me dice? Ahí me da las ventas, me dice las ventas anuales son actualmente de 400,000, ¿sí? Pero con la nueva máquina aumentarían en 5,000 pesos el primer año, 6,000 el segundo
9.000 el tercero y 10.000 el cuarto año. Consideremos también, nos dice, una tasa del 10% de retorno y un impuesto del 12%. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos procedimientos para que para verificar todo el proceso que tenemos en cuenta. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo paso a paso. Yo siempre vuelvo y digo que la metodología, pues cualquiera es aceptada. Lo importante es que podamos tener las mismas cifras y podamos tener todos que los mismos resultados, que ambos podamos llegar a la misma conclusión y mirar si los costos son los mejores para la empresa o si, de lo contrario recomendar no realizar el proyecto o no tomar la alternativa. Entonces, ¿qué me dice? En este caso, vamos a tomar qué datos me dan. Primero, siempre me gusta hacerlo en Excel e irlo formulando de una vez porque es más fácil, uno, para revisión y dos, por si cualquier dato que queramos cambiar, entonces nos va a poder determinar. Voy a ampliarlo un poquito porque sé también que a veces de pronto en la virtualidad no alcanzamos a ver muy bien el computador, entonces voy a ampliar un poquito acá la imagen para poder ir desarrollando. Entonces, ¿qué me dice primero? El precio de la máquina, ¿cierto? Disminuir acá un poquito, ya, el precio. Me dice, el precio de la máquina cuesta, la fresadora, ¿cuánto le costó? 48.000 pesos. Tenemos 48.000 pesos, ¿cierto? ¿Qué dice? El valor en libros hoy es de ¿cuánto? 24.000. Entonces, en libros, valor en libros hoy es 24.000. ¿Sí? Vamos a ir definiendo el proyecto o las alternativas, como lo queramos llamar, valor en libros. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Aquí, ¿qué me dice? Tiene una depreciación, ¿sí?, anual de 4.000. El mismo ejercicio me da depreciación anual de ¿cuánto? De 4.000. Perfecto. ¿Qué más sigue diciendo el ejercicio en ese mismo orden, llamémoslo así, del ejercicio? Costos de operación, ¿no es cierto? Me dice que los costos de operación equivalen a qué? A 142.000 pesos. Eso la máquina actual, ¿no? Los actuales. Y los costos de operación de la máquina bajarían a ¿cuántos? A 120.000. Vamos a ir ampliando acá de una vez y vamos a ir mirando costos de operación. Operación 120.000. Pasarían de ¿cuánto? De 142 a 120.000 en la otra máquina. Dice con la nueva máquina. ¿Qué más me muestra? Me dice el valor de adquisición de la nueva máquina es de 40.000 pesos, ¿sí? O sea que el precio de la nueva máquina. Sabemos que el precio de la nueva máquina, ¿cuánto es? 40.000 pesos según lo que nos dice el ejercicio. ¿Ok? ¿Qué me dice también? Pero esa máquina, si la compramos, necesita un costo adicional. ¿Qué es? Un terreno, porque se supone de pronto que es más grande, entonces va a necesitar un costo adicional, que es el terreno, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo acá, terreno, el costo adicional del terreno, que ¿cuánto me dice que es? El 40.000. Costo del terreno 40.000. ¿Qué me sigue diciendo? Si se hace el negocio, la empresa acepta la máquina por un valor o por una cotización de 8.000 pesos. Entonces, llamémoslo precio de venta, ¿sí?, de la máquina antigua, se lo aceptan en 8.000 pesos. ¿Ok? ¿Qué tenemos después? También me dicen las ventas anuales, ¿sí? Me dicen, el primer año son 5.000, segundo año 6.000, tercer año 9.000 y el cuarto año 10.000. Esos son las ventas de qué? Con la nueva máquina. Ok, vamos a reducir acá los gestos. ¿Qué más me dice? Me dicen, considere una tasa de retorno, ¿sí? La tasa de retorno, ¿de cuánto? Del 10% y vamos a aumentar acá los decimales, 10% y un impuesto de 12. Impuestos de el 12% también.
tenemos aquí impuesto del 12%. Los decimales. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? No hemos hecho nada, solo hemos sacado ¿qué? Las variables o los puntos que me da el ejercicio. ¿Sí? Lo que me pide el ejercicio o los datos que me da el ejercicio. ¿Vamos todos ahí o hay alguna inquietud hasta el momento? Si no la hay, también les agradezco que me digan que todo ok para saber que al menos me están escuchando. Sí, profe, todo ok. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Entonces, ya hemos sacado ¿qué? Solo los datos. ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Qué me dice el ejercicio? Según lo que veíamos también la clase pasada, evalúe cuál de las dos alternativas es mejor, ¿cierto? ¿Cuál de las dos alternativas es mejor? La comprar la máquina o seguir con la máquina que tenemos. Entonces vamos a mirar qué nos dicen. Entonces primero vamos a hacer un pequeño flujo de caja. Esto era muy corto, no eran largos. Son los primeros ejercicios. Vamos poco a poco desde los más cortos a los más grandes ya cuando evaluemos todo el proyecto. Entonces, ¿qué me dice? Vamos primero a proyectar. Siempre les decía la clase pasada, cuando nosotros hacemos el flujo efectivo para los proyectos, para determinar tanto ingresos como todos los costos, demás costos que vamos a descontar, siempre tenemos que hacerlo. ¿Desde qué periodo decíamos? Periodo cero. Perfecto. ¿Y por qué lo decíamos, Grace? Periodo cero, ¿por qué? Profe, porque en el periodo cero se ponen, digamos, todas las inversiones que se hacen al inicio del Perfecto, proyecto. perfecto. Ahí tenemos todas las inversiones que realizamos ¿qué? En el proyecto. Muy bien. Y vamos iniciando acá entonces. Primero, ¿qué decíamos siempre en el flujo? ¿Qué tomamos? Los ingresos. Siempre el flujo sabemos que es ingresos menos egresos. Y saber si nos da el flujo que no. Entonces, ¿qué ingresos primero, perdón, tenemos aquí? Vamos a mirar primero qué ingresos. Entonces, vamos a decir las ventas. ¿Cierto? Únicos ingresos que tenemos acá son ventas por ahora hasta el momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Año 1, año 2, año 3 y año 4. Aquí los tenemos. Voy a tomarlos de ahí arriba, ¿sí? Para poder ir formulando. Y todos los ejercicios que estamos haciendo acá, yo siempre les dejo los archivos dentro de la plataforma para que ustedes los puedan guiar, ya que estos quedan todos, miren, netamente formulados. Ya tenemos ¿el qué? Los ingresos. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a descontar, pero vamos a hacer dos flujos, profe. ¿Por qué dos flujos? Porque acá tenemos dos alternativas. Vamos a mirar un flujo con los costos de tener la máquina actual, la máquina fresadora, y otro con los costos que si cambiamos la máquina por la nueva, ¿sí? Con obviamente los costos que me dan, ¿para qué? Para determinar cuál es la mejor opción, para que yo pueda determinar si la uno o la 2 me sirve más y de ahí poder tomar la decisión. Entonces, ventas. Empezamos a mirar. ¿Qué me dice? Los costos de operación, ¿sí? Costos de operación. Vamos a hacer primero voy a colocar aquí máquina nueva. Máquina nueva. Listo. Este flujo va a ser el de la máquina nueva, primero que todo. ¿Cuáles son los costos que me decía la máquina nueva? Dice, un ahorro de costos de operación. Con la antigua estoy gastando 142,000 en costos de operación. Con la nueva me voy a hacer ese ahorro, ¿sí? Podemos hacer, obviamente, un solo flujo tomando simplemente la diferencia de los costos, pero tiende a qué? A no darnos exacto. Por eso yo prefiero siempre hacer los dos y poder determinarla esta. Ya lo vamos a mirar cómo queda también cuando hacemos uno solo. Entonces, ¿qué me dice? 142,000 pasa a cuánto? A 120,000. Como estamos evaluando la máquina nueva, vamos a tomar los costos de la máquina nueva. Obviamente esto sería igual a qué? A estos costos de operación de la máquina nueva que me dice que siempre van a ser qué? 120,000 durante los 4 años. Entonces simplemente acá arrastramos la fórmula, ¿sí? Ya tuvimos los ingresos y vienen todos los ¿qué? Los costos. ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento? Ojo, ya vi que nos faltaba. Nos faltaba otro ingreso que tenemos aquí. ¿Cuál es?
¿Cuál es el otro ingreso, entre comillas, que tendríamos ahí, que nos hace falta? Sí hicieron el ejercicio. Qué silencio. Sí, profe, Cuéntame, Gabriela. o sea, usted primero dice que de él, pero yo para Qué, qué pena, se te escucha entrecortado. que me escucha. No, Ahora sí, ahora sí. ¿Qué me decías? ¿Que primero qué? que no encontré el Excel para guiarme, la verdad. Ah, Yo sí hice el ejercicio, sí, sí, pero no está así tal cual como usted lo está explicando. bueno, mejor. Profe, Listo, yo dale. tampoco encontré la guía. Entonces Bueno, lo ya, hice. dale, no importa, pero tenían la clase grabada con todo el ejercicio que vimos, ¿no es cierto? No, pues, Oh, de hecho fuimos ahí como viendo, pero hay sí. variables que todavía no manejamos de esa Ok, forma. no te preocupes, a eso vinimos, sí, sí, Ojalá una valga. manera. No, claro que sí. Profe, y en Mire, ese quiero, caso, digamos la evaluación de la actividad entonces, bueno, porque en Grace, les voy realidad, a o sea, decir algo. la estructura es diferente. No te preocupen. Les voy a decir algo. Estamos en un nivel de especialización. Entonces acá no se preocupen tanto por la nota. A mí lo que menos me interesa es la nota. A mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan. ¿Sí? Usted puede hacerlo de cualquier estructura, puede mostrármelo desde que usted contabilice bien los costos, los ingresos y me muestre cuál de las dos opciones es la más válida. Vale, no se preocupe. Ahora algo también adicional. Si yo veo que usted mandó el ejercicio, intentó hacerlo, lo hizo a su forma, todos los dos ejercicios, y le quedó mal, no importa que la nota no va a ser perdida. ¿Por qué? Porque estamos en eso, estamos trabajando, estamos construyendo. Entonces, en ese sentido, quiero darles un parte de tranquilidad, ¿ok? Acá no venimos más que todo para la nota, sino a aprender. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la nota, despreocúpense. Eso sí, si envían las actividades y haciéndolas, así les quede mal con el solo hecho de que usted intentó hacerla y se ve el procedimiento y todo lo que hizo, ya va sacando una buena nota. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, profe. De verdad Ok. fue Listo. Entonces no se preocupen en ese sentido tanto por la nota, sino también por lo que podamos aprender. Entonces seguimos. Miren, ¿qué me dice? ¿Qué otro ingreso tengo? El precio de venta de la máquina. Sí, la máquina, recuerden que no la reciben por 8,000 pesos, la máquina vieja, y estamos haciendo los costos de la máquina nueva. Entonces, ¿qué tenemos acá? Precio, o no coloquemos venta máquina. Sí, la máquina antigua. ¿Cuánto? 8,000. ¿Y cuándo? En el periodo cero, porque yo la entrego para comprar la máquina nueva y empezar los 4 años. Entonces sería prácticamente en el momento de la inversión. A mí me va a tocar hacer qué posibilidades también yo podría hacer, no ponerla como un ingreso, sino cuando vaya a colocar la inversión de esa máquina nueva, cuando me toque sacar el dinero para pagarla, los 40,000 que dice ahí, no colocar 40,000, sino descontar los 8,000 que me reciben la máquina vieja, ¿sí? Entonces hay dos procesos de que ustedes también lo pudieron haber hecho así, colocar o precio o el costo de la máquina, descontarle los 8,000 o simplemente ponerle 8,000 y más abajo vamos a sumarle también el costo de los 40,000. Entonces el efecto matemático es el mismo, no se preocupen. Seguimos. Ventas, listo, ventas, tenemos la venta de la máquina, tenemos los costos, vamos a mirar ahora qué, la depreciación. La depreciación, ¿cuánto me dice? Que es lineal, quiere decir que todos los años es igual y es 4,000 pesos. Entonces la colocamos acá y ¿qué hacemos? La arrastramos. ¿Ok? Ahí vamos en nuestro flujo. ¿Qué tenemos después de la depreciación? Ya tenemos ahí que la Y. Recuerden que la depreciación en el flujo solo la tomamos para qué? Para calcular la utilidad y después calcular qué? Obviamente los impuestos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, ventas, perdón, las ventas me quedaron mal. Acá las ventas me dicen, las ventas anuales actualmente son de 400,000, pero con la nueva máquina aumentarían en cuánto? En 5,000, en 6,000, pero vienen de 400,000, no es que sean 5,000, no. En el primer año aumentan en 5,000, o sea, quedan en 405,000.
¿sí? En el segundo año quedan en 406.000, en el tercer año quedan en 409.000 y en el tercer año 410.000. Miren la importancia que es hacerlo en Excel porque cualquier cambio que le hagamos, de una vez él nos va modificando todo. Ahora sí, sacamos la Y. ¿Qué es la Y? Ingresos menos los costos y menos la depreciación. Ingresos menos los costos menos la depreciación. Y esto nos da 281. Corremos la fórmula para los 4 años y ahí tenemos los valores de cada año. Cuando yo ya hallé la utilidad, ¿qué hallo después? Los impuestos. Recuerde que papá gobierno nos pide impuestos. ¿Y cuánto es el impuesto? Pues obviamente la anterior por la tasa de impuestos, que es ¿cuánto? El 12%. Acá lo tenemos. 12%. ¿Y vamos a qué? A correr la fórmula. Vamos a disminuirlo, señora. ¿Puedes repetir la fórmula de la Y? ¿Cómo se ve? Claro, con gusto. La Y es utilidad antes de intereses e impuestos. Primero que todo, para que nos quede claro la sigla. Y, utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Qué hago? Tomo los ingresos, ¿sí? Del año 1, 2, 3 y 4, que fueron las ventas. Y le resto los costos y la depreciación. Eso hace que me dé, ¿qué? La Y. ¿Sí? Esta Y, la primera utilidad antes de impuestos. ¿Qué sigue después? Le quito esa utilidad, obviamente los impuestos, ¿sí? Y eso me da, ¿qué? La utilidad, ¿sí? Neta, podríamos decir. ¿Y qué es esa utilidad? Pues cojo la Y y le quito los impuestos que pagué y de esa misma manera corro la fórmula, ¿ok? Como yo ya hallé la utilidad y ya pagué mis impuestos, ahora recuerden que el flujo de efectivo son ingresos y salidas reales de dinero. Pero la depreciación no es una salida, eso es algo contable. Yo solo lo tengo en cuenta ¿para qué? Para pagar menos impuestos. Entonces, como ya hallé la utilidad y ya pagué los impuestos, tengo que volverle a sumar la depreciación, lo que veíamos la clase pasada. Y entonces, ¿qué hacemos? Otra vez esta casilla y la corremos acá. Y le vamos ya a sumar nuevamente la depreciación, ¿sí? Y finalmente acá nos va a dar el flujo neto, pero antes del flujo neto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El año cero, la inversión. ¿Cuál inversión vamos a hacer en el año cero? ¿Cierto? Que esa inversión, obviamente, ¿por qué no la tuvimos acá arriba? Porque no descuenta impuestos, no es deducible de impuestos. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánto nos vale la máquina? Que vamos a comprar 40.000, dice el ejercicio, ¿sí? Y esa máquina necesita un terreno adicional, un costo adicional, ¿cierto? Que es terreno, que vale ¿cuánto? 40.000, ¿ok? Y ahora sí hallamos el flujo neto. Ahora sí vamos a determinar el flujo neto. Vamos a hacer una cuadriculita acá un poco. Voy a ampliar esta pantalla para que la podamos ver mejor. Y un poco de pronto más grande. Listo, entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos ya nuestro flujo de efectivo del proyecto, la primera parte. ¿Cómo nos iría con la máquina nueva, no es cierto? Pero vamos a sacar ya el valor acá. Acá la máquina es negativo porque eso es un costo que sale igual el terreno. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá en el flujo? Ahora sí, sumamos todo esto, las inversiones. ¿Qué pasó acá? Cada esto. 72.000 obviamente nos da. ¿Y qué hacemos acá en los otros años? Pues obviamente a la utilidad le sumamos que la depreciación porque no tenemos más valores, más factores ahí y corremos la fórmula. ¿Qué hemos hallado hasta el momento? El flujo neto. Mire, hemos hallado hasta ahora solamente el flujo neto del primer proyecto, ¿cierto? Ya sabemos que acá tenemos el primer proyecto. ¿Qué pasaría con la máquina si compro la máquina? ¿Sí? Si hago con la máquina nueva. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar, como decíamos en la clase pasada, el VAN, el valor actual neto. Voy a saber cuánto me genera en efectivo ese proyecto. ¿Sí? ¿Cuánto me genera en efectivo con esos costos y con esa máquina? ¿Sí? ¿Cuánto me genera? ¿Cómo lo hago? Ya lo veíamos la clase pasada. Fórmulas financieras,
vamos abajo donde dice BAN o BNA, ¿sí? Su sigla en inglés, y me dice la tasa. ¿Cuál tasa? Primero, la tasa de retorno, la tasa que esperan los accionistas que el proyecto mínimamente le dé, ¿sí? La tasa de retorno o la tasa de oportunidad que también conocemos. Entonces, seleccionamos la tasa. Después, ¿qué decimos? Seleccionamos los valores. ¿Cuáles valores? Estos, los del flujo, ¿sí? Y le damos Enter, Enter. Pero a ese valor, ¿qué vamos a hacer? A ese valor, pero lo pasamos para acá. A este valor, ¿qué vamos a hacer? Nos hace falta restarle, ¿qué? La inversión inicial. Y ahora sí me da el valor actual neto. Ahora sí ya tengo cuánto es el dinero que me genera ese proyecto. Voy a resaltarlo aquí. Miren, ya sé que si compro la máquina y asumo esos costos, al final del proyecto, al final de los 4 años, ¿cuánto me va a generar? 730.901 pesos. Pero ¿qué pasa? El ejercicio me dice es cuál de las dos alternativas es la mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomo otra vez el flujo y lo voy a hacer ahora, pero con los datos de qué? Con los datos de si no compro la máquina, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Si no compro la máquina, esto va a quedar, esto es, vamos a llamarlo si continúo, continuamos. Si continuamos como estamos, ¿sí? Continuamos sin comprar la máquina, ¿ok? Entonces, si yo no compro la máquina, ¿qué sucede? Bueno, ¿voy a tener algo de inversión aquí? No, no, porque yo no voy a hacer ningún gasto adicional. Solo me faltan 4 años. Como no voy a tener una inversión acá, tampoco me van a comprar la máquina antigua, ¿no es cierto? Entonces no voy a tener tampoco ese ingreso. ¿Por qué? Por la máquina antigua. ¿Cuáles son las ventas que voy a tener? Voy a borrar aquí todo esto para poner solo la estructura. Las ventas, el ejercicio que me decía, voy a abrirlo aquí nuevamente, miren, el ejercicio me decía, ¿sí? Las ventas anuales son actualmente 400.000 pesos. El mismo ejercicio me decía, las ventas son 400.000 pesos, simplemente que con la máquina nueva irían a cambiar. Entonces vamos a dejar cuánto las ventas, 400.000 pesos. Por acá estaban las ventas. Ah, pero acá están con el incremento. Vamos a dejarlas acá 400.000. 1, 2, 3. Listo. Listo. 400.000 son las ventas para cada uno de los que de los 4 años. ¿Listo? ¿Qué tengo después? Venta de maquinaria, no hay porque no hubo venta. Los costos de operación. ¿Cómo son los costos de operación? Los que traigo con la máquina antigua, no con la máquina nueva. Miremoslos acá. Dice costos de operación 142.000. Son más altos porque recuerden que el mismo ejercicio me dice que si hago el reemplazo de la máquina, voy a tener que ese ahorro de esos costos. Listo, entonces lo mismo aquí para la fórmula, ¿cuál sería? 142.000 para cada uno de los 4 años. Estamos sacando el flujo con la máquina antigua. ¿Cuál sería la depreciación? Acá me dicen lo mismo, la depreciación es igual, sea para la una o sea para la otra, porque la depreciación, obviamente en la máquina antigua, viene siendo los mismos 4.000, el mismo ejercicio que me lo da. Entonces, importante también tenerlo en cuenta, los 4.000, vamos aquí a trasladarlos para allá. Y no tenemos nada más hasta el momento. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos la Y, ¿cómo se halla? Las ventas menos los costos de operación menos la depreciación. Eso me da una utilidad antes de impuestos de qué? De 254.000 para el primer periodo y para los demás periodos, ¿cierto? Ahora sacamos los impuestos. El impuesto de la primera por los impuestos, ¿sí? F4 y eso me da, uy, ¿qué pasó aquí? Vamos a decirle que 254 por 0.12, ¿cuánto? Ahora sí, por 0.12, pero vamos a poner acá esta fija. Listo, y vamos a correr el Excel para que me saque los impuestos, ya sabemos que son los mismos. ¿Cuál va a ser la utilidad?
después de impuestos, pues la que me había dado quitándole ¿qué? Los impuestos. Y obviamente aquí nos va a dar en todas igual. Vuelvo y sumo la depreciación, ya lo habíamos dicho, porque la depreciación solo era para sacar la utilidad, para descontar impuestos, pero no es una salida real, no es algo contable. Por lo tanto, vuelvo y lo sumo dentro de los costos del proyecto, ¿sí? ¿Y qué tengo después acá? ¿Hay inversión de maquinaria? No. ¿Hay inversión en terreno? No los hay. Conclusión, ya me dio el flujo neto que lo tengo aquí. ¿Ok? ¿Qué me dice ahora? ¿Ahora qué debo hacer? Lo mismo, voy a sacar ¿qué? El BAN, el valor actual neto. ¿Sí? Voy a determinar cuánto me da este proyecto así, desde este punto de vista, cuánto me da. Y lo hacemos de la siguiente manera. Lo mismo, fórmulas financieras, BNA o BAN. La tasa, ya sabemos que es la tasa de retorno, la tasa esperada por los accionistas o la misma tasa del costo de oportunidad. Tomamos los valores, ¿sí? Y le damos enter, enter. Como aquí no tengo inversión, ¿sí? No necesitamos restarle nada. Recuerde que en el anterior, cuando hay inversión en el año cero, se le resta al BAN para poder hallar el BAN precisamente. Entonces, ¿qué hemos hallado en este caso? Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Voy a subirlo un poquito para que lo puedan ver mejor. Tienen los dos flujos de costos del proyecto. El primero con la máquina nueva y el segundo si continuamos como viene el proyecto. Según esos resultados que ustedes están pudiendo observar ahí, ¿cuál de los dos ustedes le recomiendan a la empresa? ¿Que compre la máquina nueva o que continúe con la máquina que trae? Profe, la máquina nueva, que es ¿Por mayor qué? valor. ¿Qué me decía Grey? No le escuché lo último. Gabriela, que Adiós, Gabriela. Ah, qué pena, Gabriela. valores la máquina nueva tiene mayor, digamos, tema de efectivo o de dinero, porque da mayor que el valor de la máquina vieja. Ok, o sea, podemos observar que eh, el valor actual neto en la máquina nueva es mucho más alto que ¿qué? Que la máquina nueva. Perfecto. Eso es lo que debíamos determinar. ¿Les dio lo mismo o no les dio lo mismo? ¿En qué fallaron? Profe, a mí no me dio lo mismo. No te dio Grey. Bueno, no se preocupe. ¿Y A mí, Gabriela? a mí tampoco me dio lo mismo y ya identifiqué que fallé en ventas, porque en ventas no coloqué 405, sino que coloqué nada más 5,000, 6,000, 9,000, diez Yo mil para también. confirmar Ah, eso. ok, claro, claro. ¿Por qué? Porque el proyecto mismo nos decía, ¿no? Me voy a permitir otra vez colocarlo acá. Miren, acá mismo el proyecto me decía, actualmente son 400,000, ¿sí? Si yo sigo con la máquina antigua en la empresa, sigo con esa misma fresadora, esas van a ser las ventas. Pero si yo hago el cambio, compro la máquina nueva, obviamente voy a tener ese ahorro en los costos de operación, como me lo dice acá, vea, voy a pasar de 142,000 pesos de costos actuales, los disminuyo a 120, ¿sí? Y fuera de eso, bajo los costos, aumento las ventas, aunque son porcentajes pequeños, pero las voy a aumentar durante los 4 años de vida del proyecto, ¿cierto? Lo voy a poder desarrollar y aparte de eso, que aunque yo haga la inversión de la compra de la máquina de 40,000 pesos, haga la inversión en la compra del terreno que me exige la nueva máquina, sí, porque el proyecto de eso es que se trata, voy a tener que, según lo que vemos acá en el Excel, lo que ya proyectamos en el flujo del proyecto, que es mejor tener la máquina nueva. Así es, miren, acá la tenemos. La máquina nueva, por lo que ya ahorita Gabriela y Grace estaban comentando, ¿sí? Ya tenemos, ¿sí? Esa valoración y podemos concluir que la mejor opción para la empresa es que haga la inversión en la máquina nueva. ¿Qué pasa? Hay que mirar cómo está de liquidez, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que esta opción es mejor, podemos ver
que tiene que hacer una inversión, entre comillas, alta, ¿no? De 72,000 pesos. Y eso que teniendo en cuenta que nuestro proveedor, el que nos vende la máquina, nos admite o nos recibe la antigua en forma de pago, ¿no? Como lo decía el ejercicio. Entonces, importante tenerlo presente. ¿Alguna otra duda o inquietud adicional, chicas? ¿Cómo hicieron el segundo? Cuéntenme. ¿Cómo hicieron este segundo? En este prácticamente no era necesario hacer ¿qué? Hacer un flujo, ¿sí? En este prácticamente no era necesario proyectar flujo, sino que simplemente tomar los costos y mirar con cuál de las dos los costos ¿qué? Los costos son más bajos. Los costos son ¿qué? Menores. ¿Sí? ¿Con cuál de las dos los costos son menores? Denme un minutico, voy a abrir el otro ejercicio y lo miramos. No lo tengo aquí. Aquí este es el ejercicio y lo vamos a mirar como decía. Acá nos hablan de la máquina. Me voy a abrir otro Excel y lo vamos mirando. En este, como les decía, no me piden flujo. ¿Qué me piden? Evalúe los costos. ¿Con cuál de las dos tengo costos qué? Más bajos. Voy a desarrollarlo aquí, voy a abrir el Excel. Perfecto. Entonces voy a compartir la pantalla nuevamente con otro Excel, como lo hicimos ahorita. Listo, en este Excel, pero voy a poner otra hojita. Listo. Las dos pantallas para que podamos ir viendo el ejercicio. Este es más corto, a pesar de que trae más información. Como estamos mirando solo de costos, podemos analizar eso. Entonces, ¿qué me dice? Profe, disculpe, antes de iniciar, sería bueno que el ejercicio dijera, pues, digamos que usted lo entiende así, pero nosotros no, dijera como que estamos hallando en el ejercicio, porque no está claro. Bueno, para mí no está claro. Usted dice, no, en el primero debíamos hacer un flujo de efectivo y en el Claro. segundo no tanto un flujo de efectivo, sino un tema de costos. Entonces, como que dijera, hay el flujo, entonces ya nosotros como que vamos orientando y abajo se entiende un poquito mejor, abajo O- porque dice el tema de costos y qué recomendaríamos nosotros. Ok, ok, Gaby, perfecta su aporte y su apreciación. ¿Qué es lo que sucede, Gaby? Que en la vida real nos vamos a enfrentar con estos tipos de procesos y en la empresa no nos van a decir, sino, venga, tengo estos dos proyectos, Gabriela, nuestra gerente general, ¿cuál de los dos usted considera más viable? ¿Sí? Entonces, va en nosotros determinar si hago un flujo o si hago un estado de costos. ¿Por qué en este segundo les decía que no necesitamos hacer perdón, que no podemos hacer flujo efectivo? ¿Alguien sabe por qué? Porque no nos dan ingresos, ¿sí? No podemos hacer el flujo porque no tenemos ingresos, solo nos dicen, hay estos costos, estos gastos y costos, solo nos dan costos. Alguien me escribió, no sé si fue Grace o fue Lauren durante la semana y me preguntaban precisamente eso. Por la plataforma me decían, profe, pero no nos da ningún ingreso, ¿cómo hallamos el flujo? Entonces, o creo que fue en el grupo de la plataforma que yo les coloqué, claro, de eso se trata. No podemos hallar un flujo porque no tenemos ingresos. ¿Qué vamos a hacer? Sumatoria de costos. ¿Y cuál de los dos costos es más bajo para tomar la decisión? Pero perfecto, Gaby, lo tendré en cuenta entonces como para darles el tips para que tengan como la visión del qué hacer. Vamos a leer el ejercicio rápidamente. Dice, don Ricardo, joven ingeniero comercial, se ha hecho cargo de la empresa de transporte de pasajeros Brasilia. Él ha pensado en diversificarse y está pensando en comprar máquinas segadoras de trigo y afines. Dispone de dos alternativas. La primera, adquirir una máquina de origen alemán a un costo de 30 millones de pesos. Primera opción, comprar una máquina con 30 millones de pesos que le va a dar una capacidad de corte de 1,000 pesos por hora, perdón, de 1,000 metros cuadrados por hora, y demanda para su manejo una persona cuyo salario por hora es de 800 pesos, ¿sí? La vida útil de la máquina son 10 años. ¿Qué me dieron ahí? Puros costos, no más, ¿sí? ¿Cuánto vale la máquina? Bueno, la capacidad de la máquina,
cuánto me vale el salario del empleado o del técnico que la va a operar. Y en la segunda opción que tenemos, adquirir una maquinaria, que es una máquina que ya no es alemana, sino argentina. El costo es un poco más barato, 24 millones, ¿sí? La capacidad de corte son 800, es más barata, pero el corte, o sea, las dimensiones que va a entregar la máquina son un poco más bajas, el 20%, 800 metros cuadrados por hora, y también demanda un salario de una persona, pero incluso ese salario más pequeño es 600 pesos por hora, pero en esta máquina la vida útil es que más larga, es de 12 años. Entonces, costo-beneficio, ¿qué nos puede servir más? Vamos a mirar qué información adicional nos daban. Dice, adicional se tiene la siguiente información. La máquina alemana y la máquina argentina nos dicen el seguro anual, hay que pagarle un seguro a la máquina, nos dan los valores de cada una, nos dan los valores del mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento de la máquina alemana, mantenimiento de la máquina argentina. El costo variable por hora, 60 pesos, ahí ya, 80 en la máquina argentina. Y el costo de energía, miren que hasta el costo de la luz ya nos están dando de la máquina, el consumo de la luz de la máquina, ¿cierto? Entonces me dicen que en la máquina alemana son 160 y en la argentina son ¿qué? Son 100. ¿Sí? Ahí viene, ahora sí, la pregunta. Si la producción anual esperada del nuevo producto en los próximos años es de 5 millones de metros cuadrados, ¿sí? Y la tasa de costo esperada es del 10%, ¿sí? ¿Qué alternativa recomienda usted? ¿Usted cuál es la alternativa que de pronto daría? ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo se desarrollaba o cómo lo podríamos desarrollar. Entonces colocamos acá, bueno, solución, ¿sí? Como veíamos el anterior ejercicio también, obviamente lo que les decía, el procedimiento, es autonomía de cada uno, pueden empezar por lo uno, por lo otro. Yo simplemente trato pues de ir sacando en orden que viene el ejercicio. ¿Cuál es lo primero que voy a sacar? Vamos a mirar primero el salario, ¿sí? El salario del empleado, vamos a llamarlo acá, máquina alemana. El salario de la máquina alemana. ¿Cuánto nos vale ese salario? Entonces, ¿qué me dice la máquina alemana? La máquina alemana se paga 800, ¿cierto? 800 pesos la hora. Entonces tenemos 800 pesos la hora y se cortan cuántos metros cuadrados, 1000 metros cuadrados se producen al año en total, ¿sí? 1000 metros y en total cuántos son los metros que necesitamos, 5 millones, vea, 5 millones. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, primero que todo, como yo necesito 5 millones de metros cuadrados, ¿cierto? Y ¿cuántos metros cuadrados saco por hora? Aquí me lo dice, 1000 metros cuadrados por hora. Entonces, la máquina alemana, ¿qué me da? 5 millones divididos en 1000 para saber qué, cuántas horas necesito. ¿Sí? Aquí lo voy a ir colocando así para que nos quede. ¿Sí? ¿Cuántas horas necesito? Eso me da 5000 horas. 5000 horas yo sé que debo pagar ¿de qué? De la máquina alemana. Yo ya sé que debo pagar 5000 horas. ¿Y cuánto me vale cada hora? Acá lo dice, 800 pesos. ¿No es cierto? Entonces voy a colocar acá horas necesarias. 5000, ¿sí? Y ahora sí coloco acá 5000 por 800 que me vale cada hora, ¿sí? ¿Cuánto me daría eso en total? El salario de la máquina alemana serían 4 millones de pesos. 4 millones 4 millones de pesos. Ese sería ¿qué? El salario, uno de los costos de la máquina alemana. Vamos a colocarlo aquí. Costo, salario máquina alemana, ya lo tenemos aquí. 4 millones de pesos. Vamos a mirar la otra opción también. El salario de la máquina que la argentina, de la máquina argentina, lo mismo. La máquina argentina me dice que son 5 millones de metros cuadrados que necesitamos cortar. Aquí lo vemos que es lo que nos da, ¿no es cierto? Pero, ¿qué me dice la máquina argentina? No son las mismas
la misma producción, la máquina argentina es un poco menos, ¿cierto? ¿Cuánto produce por hora? 800 metros cuadrados. Entonces voy a necesitar más horas. Dividimos 5.000 en 800. ¿Ok? ¿Eso me da cuánto? Eso me da 6.250 horas que voy a necesitar. 6.250 horas necesarias, ¿sí? Yo voy a necesitar utilizar esa máquina 6.250 horas. Ahora, 6.250 horas, ¿cuánto me cuesta el salario de ese trabajador? Si por hora le pago, ¿cuánto? 600 pesos. 600 pesos la hora. Entonces, eso me da 6.250 por 600. ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? Eso me da 3.750.000. El salario de la máquina argentina. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Solo sacamos el salario de esa máquina, un costo, uno de todos los costos, como lo vimos en las clases anteriores. Solo hemos sacado, ¿qué? El primer costo, el salario de la máquina argentina. Ahora también decía acá, el mantenimiento. ¿Sí? Vamos a mirar el otro costo, el mantenimiento. ¿Sí? Me dicen, hay un costo de mantenimiento de 200.000, ¿cierto? Fijos, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá mantenimiento de la máquina alemana. Mantenimiento de la máquina alemana, ¿cierto? Me dice, hay un costo fijos que son de 200, ¿sí? Pero ¿cuál es el variable? La máquina alemana me dice que 60 pesos variables, ¿cierto? 60 pesos variables. Pero ¿cuántas horas necesito yo de la máquina alemana? Entonces son 5.000 horas que veíamos acá, mírenlas, acá las determinamos 5.000 horas, ¿sí? 5.000 horas por el costo variable por hora, mira, acá me lo están dando, por 60, ¿cierto? Por 60. ¿Cuánto me da eso? Me da 300.000. 300.000. Ese es el mantenimiento de qué? De la máquina alemana. Vamos a disminuir acá los gestos. ¿Sí? Mantenimiento de la máquina alemana. ¿Sí? Otro costo que ya hemos determinado. Mantenimiento. Pero de una vez, estos son variables. Y vamos a tomar también acá de una vez el qué? El mantenimiento fijo. Los 2 millones, los 200.000. Tenemos, estos son los costos fijos. Perfecto. Seguimos. Así como lo hicimos para la alemana, ahora lo hacemos ¿para cuál? Para la argentina. Estamos mirando las dos. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los costos de cada máquina. Por lo que les decía, no me dicen precio de venta, no me dan ingresos. Simplemente cómo determino acá la viabilidad con la suma de los costos. ¿Y cuál de los dos costos debo coger yo? Pregunto. Grace o Gabriela. El que me dé menor, ¿no? El que me dé más bajo, la argentina o la alemana. Los costos de la máquina. Ahora vamos a mirar los costos de mantenimiento de la máquina argentina. Lo mismo, ¿cuántas horas de máquina necesito? Acá la tengo, 6.250 horas. Entonces, 6.250 por, ¿cierto? ¿Cuántos son los costos? Mire, variables, 80. No lo da el ejercicio por 80, ¿sí? Quiere decir que en costos variables, ¿cuánto voy a tener? Esto me da, déjenme saco acá la calculadora y esto me dice que 6.250 por 80 me da 500.000 pesos exactos. Entonces, variables tendría 500.000 de la máquina argentina y fijos también 200.000. ¿Sí? Así como lo tenemos aquí, variables y fijos, aquí los tenemos también y hemos sacado ya los otros costos. ¿Ok? Ya sacamos entonces los costos de salario de cada máquina, ya sacamos
los costos de mantenimiento de cada máquina, ¿sí? ¿Qué me faltaría en ese caso ya? La energía, que fue el otro costo que me dieron, ¿no es cierto? La energía, entonces, costo, energía, máquina alemana, ¿sí? ¿Qué me dice sobre esos costos de energía la máquina alemana? Entonces me dice, la máquina alemana me dice, son 160 pesos por hora. Entonces lo mismo, yo ya sé que para la máquina alemana necesito 5.000 horas máquina por 160 pesos. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 5 y 6 por 5, 800.000. ¿Sí? Costos de luz o de energía a la máquina alemana. ¿Ok? ¿Y qué me dice del costo de energía de la máquina argentina? Lo mismo. ¿Cuántas horas son? Acá me dice que el costo de la máquina argentina es 100. ¿Sí? ¿Por cuántas horas que tengo? Entonces, 6.250 por 100. ¿Ok? 6.250 por 100, esto me da 625.000. 625.000, yo ya tengo costo de la energía de la máquina alemana y tengo también costo de energía de qué? De la máquina argentina. Entonces ya tengo acá los costos que he determinado, ¿sí? ¿Qué más costos me da? Aún no me da más, simplemente los otros costos que me mostraba el enunciado, que son estos. ¿Sí? El seguro anual y ya los variables que los hemos hallado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer una tablita de los costos. Entonces, ¿cuáles serían los costos? Primero, el seguro anual que me da el ejercicio. Mírenlo acá, vuelvo y lo coloco. Aquí, seguro anual, ¿sí? Me dice 2.160.000, ¿sí? Después me dice, obviamente, los costos fijos, los costos que hemos determinado. Entonces, mantenimiento, seguro anual, vamos a colocar aquí máquina alemana para hacer una tablita y vamos a colocar aquí máquina argentina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar las dos opciones. El seguro anual me decía cuánto es, 2 millones para la alemana y 1.600.000, 1, 2, 3, para la argentina. Aquí vamos a empezar entonces ya que simplemente a tabular los costos que tenemos de cada una de ellas. ¿Qué me dice después? El mantenimiento. Mantenimiento fijo, ¿cierto? ¿Cuánto es de la máquina alemana? 200. Véalos aquí, 200. Y de la Argentina también son 200, 2, 3, 200. Listo, ya tenemos el mantenimiento fijo. Ahora, el costo variable o mantenimiento variable, mantenimiento variable serían, entonces, alemana, mire, aquí lo hallamos. ¿Cuánto sería el mantenimiento variable? Las horas por el costo de cada hora, 300.000 la alemana. ¿Y cuánto la Argentina? Acá lo dice, 6.250 horas por 80 de costo. Eso me da costos variables de qué? De 500. Ya tengo ahí los costos variables, ¿cierto? ¿Qué sigue después? Vamos a hablar del costo de la energía. Costo de la energía. ¿Cuánto me dio con la alemana? 800.000. ¿Cuánto me dio con la Argentina? 625.000. 625.000. Ok. ¿Qué otros costos me faltan? Ah, los salarios. Salarios. ¿Cuánto es el costo del salario de la alemana? 4 millones. ¿Y cuánto el de la Argentina, que ya lo hallamos también aquí? 3.750.000. Perfecto, ¿cierto? ¿Qué más datos me dan? Vamos a revisar el ejercicio si de pronto se nos está saltando algún otro costo. Dice, don Ricardo, joven intermedio, está en adquirir una máquina, 30 millones con capacidad de corte de 1 millón y demanda para su manejo una persona cuyo salario o vida útil 10 años.
Ok, después que dice, adquirir una máquina de origen argentino de 24 millones con capacidad de corte, cuyo salario de la vida útil de la máquina, ¿sí? Adicionalmente se tiene en cuenta la siguiente información, Dice, si la producción anual esperada del producto en los próximos años es de 5 millones de metros cuadrados y la tasa de costo esperada es del 10%, ¿qué alternativa tomaría usted? ¿Ok? ¿Qué alternativa tomaría usted? Entonces vamos a continuar, ya no tenemos más costos, ¿sí? Ya tenemos acá nuestro cuadro de costos, no tenemos ventas, no podemos mirar si hubo ingresos o egresos, que era lo que les estaba comentando al principio. Entonces, ¿qué determinamos? Vamos a hacer la suma de los costos, ¿no es cierto? Vamos a hacer la suma de los costos, ¿sí? Y ya aquí nos muestra que ¿qué sucede con los costos? Tenemos los dos costos, tanto de la máquina alemana como la máquina ¿qué? Argentina. Según lo que tienen en pantalla, según lo que ustedes están verificando ahí en la pantalla, ¿cuál es, proyecto o estrategia recomendarían y por qué? ¿Cuál de las De dos? la Argentina, ¿Por qué? porque es menor costo, digamos, el mantenimiento y todo eso. Exacto, perfecto. Entonces, fíjense en que aunque este ejercicio traía de pronto un poco más de información, el desarrollo era que más corto. Eso pasa cuando miramos costos de proyectos, solo nos enfatizamos a costos como tal, solamente costos, sí, que no sabemos los ingresos. Esto pasa muchas veces cuando se está formulando el proyecto, ¿en qué momento? En momentos que se van haciendo los dos estudios a la vez. El técnico y el estudio de mercados. ¿Sí? ¿Qué pasa? El estudio de mercados me va a mostrar la oferta y la demanda. Yo sé cuánto voy a vender o cuánto me exige el sector o cuánto me requiere el sector que yo produzca y le venda, ¿cierto? Pero puede ser que ese estudio aún no haya salido en la vida real, lo están ejecutando, ¿sí? Pero yo ya tengo el técnico me dice la infraestructura, los costos, la maquinaria que voy a necesitar, el personal, ¿sí? Entonces yo de inmediato puedo ir tomando, ¿qué? Ya una alternativa, sin tener en cuenta, ¿qué? Los ingresos solamente que los costos. En este caso, voy a ver que la mejor alternativa, como lo decía ahorita, es la Argentina porque es la que tiene menos costos. Ojo, no quiere decir que si yo empiezo a darle un precio de venta y un valor esperado de ventas, puede hacer que esa máquina cambie la alternativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya vemos que una produce un poco más, ¿sí? Me da un poco de metros más, ¿cierto? Y la otra de pronto tiene una producción menor. Entonces, costo-beneficio ya vendría a ser, ¿qué? Diferente. En este espacio solo teníamos, ¿qué? Los costos para poderlos determinar de esta forma. ¿Dudas o inquietudes, chicas? O claro hasta el momento cómo quedaba desarrollado. Ya les dije lo de la nota y eso, no se preocupen, pero me interesa es que les haya quedado claro. Este Excel que tengo aquí precisamente de una vez lo voy a guardarlo y lo voy a guardar como acá de una vez para ponérselo en la plataforma ejercicio de clase hoy de una vez y ya aquí mismo entro a colocárselos en la plataforma para que lo tengan dentro de esta semana y puedan junto con la grabación puedan desarrollar o tener base para desarrollar ¿qué? El ejercicio. Entonces voy a colocarles acá de una vez ejercicio de clase para que no se nos vaya a quedar sin cargar el archivo. Que tengan ahí en claro. Eso, bueno, gracias. Yo les había dicho la clase pasada que hoy, esta semana y las dos que vienen, nos vamos a ampliar un poquito el horario porque estos ejercicios requieren de eso, ¿no? Nos toma tiempo, pero es importante irlo desarrollando. ¿Qué tenemos de actividad para esta semana? Esta semana tenemos otro taller muy similar al que había para hoy, ¿sí? Ustedes van a encontrar acá taller evaluativo y es otro ejercicio muy similar. Voy a abrirlo acá
simplemente para comentarles. Mírenlo, es muy corto, es muy parecido, ¿sí? También nos dice que nos da, aquí sí ya nos dan ventas, vende tantas unidades, cuánto cambian las ventas, ¿sí? Después me dicen de las dos máquinas, si una, ¿qué es mejor? ¿Una máquina grande o dos pequeñas? Una pequeña inicialmente y después comprar otra. Fíjense que allá este proyecto no solamente en cuanto al tiempo, es una fase de tiempo inicial, sino no, aquí vamos a encontrar otra alternativa. ¿Qué es mejor, comprar una grande de una vez o comprar una pequeña y entre comillas, cuando se le acabe la vida útil a esa máquina, comprar otra? ¿Sí? Aquí sí tenemos precio de venta, lo que me decía ahorita, creo que era Gabriela la que me decía, les voy a dar el test, aquí sí nos toca con flujo, ¿sí? Porque ya tenemos ingresos y eso. Entonces aquí lo mismo, como vimos el primer ejercicio de la clase de hoy. Hacemos los dos flujos, miramos las dos alternativas y dependiendo de eso, toman la decisión. ¿Ok, chicas? Ok. Bueno, prácticamente eso era lo que teníamos para hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que estoy muy atento al correo, acá a la plataforma de nuestra mensajería Eva, que la vivo conectado y respondiendo en todo momento. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, nuevamente estaré atento y nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga, que estén muy bien. Amén, profe, muchas gracias. Feliz noche. Chao, chao.